persona que llegue a ser juez de distrito debe de contar con valores y con principios que se reflejen no solo en ese aspecto, sino también en su honorabilidad, su honradez, su humildad, su sencillez, tomando en consideración que igual llegue a ser juez de distrito, pero es una persona como todos y cada uno de nosotros, que puede llegar a estar en el lugar que está la otra persona, porque el hecho de llegar a ser juez de distrito no lo exenta de llegar a tener algún problema y que alguna autoridad le vulnere, le transgreda sus derechos humanos y que también tenga la necesidad de acudir a estas instancias. Entonces, un juez de distrito debe ser consciente de todos esos aspectos para poder resolver con integridad. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a la siguiente candidata. Muchas gracias, muchas gracias. Los valores de una persona, los valores de un juez. Soy una mujer honorable, imparcial en las funciones que ahora ejerzo. Todavía no como juez, pero sí como secretaria. Y creo que esos valores nunca se contrapondrían con las funciones de un juez. Hablaba hace rato de no ser una juez cuadrada, o que un juez no puede ser cuadrado ni se puede sentar en su escritorio y aislarse del mundo, porque y va de la mano de los valores que hace un momento menciono. ¿Por qué va de la mano? No se contrapondrían porque ayudarían a resolver ese tipo de asuntos. Por ejemplo, en mi caso podría ser una mujer mamá soltera de 2 hijos pequeños, en la cual no tengo la ayuda del padre de esos niños, y me llega un asunto en la que se me pone enfrente una persona detenida, mujer, que me dice: soy mamá soltera con 2 niños. Ya hablamos hace un momento de la imparcialidad. Desde el punto de vista imparcial, yo como juez no podría beneficiar a la persona detenida, mujer, mamá de 2 hijos, solo por eso, porque me identifico con ella al ser mamá soltera y tener 2 hijos. Pero lo que sí podría hacer es juzgar con perspectiva de género, con ese tinte al cual darle a su resolución, tal vez no la solución que ella espera, porque desgraciadamente en materia penal siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor, pero sí darle un tinte, no sé, en el tema de su traslado. Está por un delito de secuestro en el cual merece o se requieren medidas especiales de seguridad y estar recluida en un centro de reinserción social federal, que el más cercano para mujeres aquí es Morelos. Bueno, tal vez con las pruebas que acrediten que es una mamá soltera, que era la única cuidadora de esos 2 menores hijos, o en la cual tal vez la abuela, que es actualmente la que los cuida, no tiene las posibilidades ni económicas ni físicas, porque tal vez puede también invocar algún tema de discapacidad que tenga la señora que los cuida. Bueno, ahí sí se le puede dar un tinte de perspectiva de género y decir: sí, estás sentenciada o estás procesada por un delito de secuestro, pero aplicando la perspectiva de género, te voy a trasladar a un centro de reinserción aquí en Apizaco, en el cual puedes estar más cercana a tus hijos, más cercana a tu madre, que es la que los cuidas, y generar tal vez un ingreso económico con las labores que puedas ejercer en un centro de reinserción social más cercano a tu familia. Entonces, esos son los tintes, y por eso les digo, no se contrapondrían con los intereses. Maricha Balcázar Ana Victoria, 03. Adelante con la siguiente candidata, por favor. Hola de nuevo. Subsano la omisión que tuve en la pregunta anterior, aparezco en la boleta amarilla con el número 05. Respecto de la pregunta, creo que mis principios personales no se contraponen ni se contrapondrían con el ejercicio de la función jurisdiccional. Como dije hace rato, creo que debemos ser atentos a los principios que rigen la función judicial, y creo que lo he hecho a lo largo de mi trayectoria que respalda mi carrera judicial. Entonces, no veo por qué tendría que haber distinción. Si ahora con mi cargo de secretaria de un tribunal colegiado lo hago, no tendría por qué dejar de hacerlo ya siendo jueza de distrito. Soy una persona preocupada por que sea una justicia social efectiva, y tengo absoluto respeto por el derecho
a la dignidad de las personas. Entonces, considero que mis principios personales no se oponen al ejercicio de la función jurisdiccional. Gracias. Adelante con la siguiente candidata, por favor. Gracias, perdón, ando un poquito enferma. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de familia mexicana, madre y padre, en las cuales a mí, gracias a Dios, tuve la fortuna de que mi padre era muy trabajador. Me enseñó a que todo es mediante trabajo y esfuerzo, estudio y preparación. Por mi madre tuve de que hay que ser gentil con las personas, paciente, sobre todo paciente con las personas. No creo que se contrapongan con mi crianza a ser juzgadora, toda vez que creo que es lo que todos tenemos como familia. El hecho de querer un México mejor, el hecho de ser honestos, de no ser gandallas, de querer que todos avancemos a la par. Creo que eso no tendría por qué contraponerse a mi forma de juzgar, ya que, como le he dicho, ser juzgador es ser íntegro, honesto, imparcial, los principios de un juez. Entonces no encontraría el porqué. Si fuimos criados como la mayoría o como todos en una familia en la cual los principios eran primeros y en una educación donde antes nos daban justamente ética, en la cual nos enseñaban a cómo convivir en una sociedad. Entonces no se contrapondría. Adelante con el siguiente candidato, por favor. Sí, muchas gracias. Aquí la cuestión está en dos elementos fundamentales: la objetividad y la imparcialidad. Entonces, ¿cómo se es objetivo ante estos elementos, ante todas las cuestiones que nos pueden influir de manera positiva o negativa? Y cómo se es imparcial, es decir, cómo se toma una decisión lo más balanceada posible. Resulta que sí, como seres humanos, estamos influidos de valores, de cuestiones, de vivencias que influyen, que nos atraviesa como seres humanos y que obviamente nos hace tomar una decisión u otra. Así como un maestro no puede ser subjetivo a la hora de evaluar a sus alumnos, o que un médico no puede tomar una decisión para operar a una persona, lo mismo sucede con un juez. El juez debe ser imparcial y también tiene que hacer un ejercicio de honestidad, un ejercicio intrapersonal para saber realmente cuándo puede ejercer la ley, cuándo... Sí, como les decía, cuándo puede ejercer la justicia y cuándo estos elementos que nos formaron como persona se contraponen para ejercer esa justicia. La ley incluso genera algunos candados para esto. Cuando tenemos un familiar, cuando tenemos una cuestión donde tenemos un interés, precisamente nos genera un conflicto de interés. Y entonces tenemos que reconocer que no somos capaces, no por la capacidad misma de ejercer la ley, sino porque se contraponen los valores, los principios y las mismas personas que nos hacen imposible el ejercicio jurídico, el ejercicio de impartir justicia de manera imparcial. Entonces, creo que de esa forma es cuando podría interponerse en la labor del juez. Y justamente también, si el juez tiene otros valores, otras perspectivas, como juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, yo vengo de un matriarcado, mi madre me sacó con mucho trabajo y sé que las mujeres atraviesan en la materia laboral muchos problemas como los pisos pegajosos, techos de cristal, muros de concreto, que hacen la labor mucho más difícil para la mujer. Esos elementos también hacen que el juez sea sensible y que tome de cierta manera partida para esos seres vulnerables. Muchas gracias. Adelante con el siguiente candidato, por favor. Gracias. Como les decía, yo soy Johnny Morales Martínez, número 10, boleta amarilla, y efectivamente los principios personales de un juzgador no se pueden contraponer
con las decisiones que adopta o que toma al dictar una sentencia. Definitivamente que no, señores. ¿Cuáles son estos principios? Hay varios principios. Primero, por un lado están los valores y por un lado están los principios. Los valores, como ya dijimos, el juez tiene que ser íntegro, honrado, honesto. ¿Qué significa? Que el juez debe de ser probo, es decir, un juez que cumpla a cabalidad la ley poniendo el ejemplo desde el momento que resuelve los casos que llegan a su jurisdicción. Pero además de estos valores, el juez debe de contar con los principios personales de los juzgadores, que es contar con el principio de independencia, con el principio de imparcialidad, con el principio de objetividad, con profesionalismo. De ahí la importancia de contar con jueces con experiencia, señores. No se equivoquen, no confíen su vida, su libertad, su trabajo, su pensión de invalidez, su pensión de cesantía, su devolución de aportaciones, ¿no? Su pensión de riesgo, con jueces improvisados, señores. No se equivoquen, para esto, para ocupar este cargo, se requiere de mucha experiencia, de preparación infinita. Un servidor, soy un juez que tiene licenciatura, 2 especialidades, una maestría, 2 doctorados, 2 libros publicados para ejercer esta profesión, para ejercer este digno cargo. Soy un juez que se pone en los zapatos del ciudadano, con sentido humano. Y les platico rapidito un ejemplo. Fíjense bien, me ha tocado resolver casos donde llegan enfermos con cáncer terminal, para que se den una idea de la gravedad de los asuntos que le toca resolver a los jueces. Cáncer terminal, que fueron al Instituto Mexicano del Seguro Social a solicitar la pensión de invalidez y se las negaron. Llegan con el juez Johnny, acuérdense bien de mi nombre, llegan con el juez Johnny, me tocó dictar las primeras medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Una resolución anticipada que dicta un juez donde le otorga ese derecho, pensión de invalidez anticipada, al asegurado sin necesidad de esperarse a la sentencia. De oficio, ¿qué significa esto? Sin necesidad de que me lo pidan. Así que no se olviden de mí, Johnny Morales Martínez, boleta amarilla, número 10, y estoy a sus órdenes, señores. Hasta luego. Adelante con el siguiente candidato, por favor. Me cuenta Ricardo Morán, candidato número 11, juez penal federal. ¿Cuáles son los principios de este juzgador? Honestidad y rectitud son los principales principios. Pero no solamente esos, en la función jurisdiccional y a lo largo de toda la experiencia se van generando nuevos principios que tenemos que observar siempre en la vida diaria, en cada tipo de resolución. Bien lo dijeron, independencia, imparcialidad, profesionalismo, conciencia social. Pero esos principios, esos valores se ganan a lo largo de los años. No puede llegar ningún improvisado a pretender impartirle justicia y fingir que conoce todos estos principios, porque esos se ganan año con año, día con día, de estudiar cada uno de los asuntos. Que cómo se dice que estos principios no influyen en la toma de decisiones, no, sí influyen, pero desde luego influyen siempre en sentido positivo. Eso me ha llevado, todos estos principios que he adquirido a lo largo de, casi 20 años de carrera. Su servidor empezó a trabajar para poder tener un lugar, un sustento desde que comencé prácticamente la licenciatura en Derecho. Casi 20 años empecé a trabajar. Y a los 20 años, estos principios, ¿cómo se van fomentando? Desde que en el Poder Judicial Federal, que es una institución muy bonita y honorable, me tocaba ir a sacar copias. ¿Y qué decían los abogados litigantes o las personas? Toma 20 pesos por las copias o por su tiempo, por acompañarme rápido. No, señores, desde ese entonces, casi 20 años, no se necesita, yo estoy aquí para servir. Y en ese momento no trabajaba, era meritorio y tomaba mis camiones. Y claro que uno necesita 20 pesos para poder pagar el camión, pero no se toman. ¿Por qué? Por todos esos principios y valores que se van fomentando. Actualmente, ¿cómo se llevan a cabo? Pues desde luego, cada resolución que se emite sin ver la calidad particular o el dinero que pueda llegar a tener o no determinada parte en el asunto. Y eso es muy importante, porque los improvisados no van a poder desapegarse de esas situaciones. Eso es resolver con imparcialidad,
¿sí? Con independencia, es ajeno a las cuestiones extrañas, ¿sí? Ya sea provenientes de las partes o de la sociedad o de uno mismo incluso, ¿sí? Esas nociones o esas creencias que uno tiene, hay que despojarse cuando uno es juez para resolver siempre de manera objetiva cada asunto, valorando las circunstancias, ¿sí? Hace unos momentos estaba una señora que decía que estamos cansados de promesas y políticos que no cumplen la situación, ni siquiera necesario que diéramos a conocer nuestros perfiles. Nuestros perfiles están en el INE, conózcanlos a todos nosotros, ¿sí? Para evitar que desafortunadamente su voto se vaya por personas improvisadas, carentes de estos principios. Ricardo Morán, juez federal, candidato número 11. Agradecemos los comentarios y las respuestas de cada uno de nuestros participantes y sin duda información muy importante para todos. Cedo la palabra a Gaby con la última. Gracias. Tercera y última pregunta. ¿Cómo abordaría un caso en el que la presión mediática o social pudiera influir en la percepción pública de su fallo? Bueno, reitero, mi nombre es Araceli Hernández Tlapale y soy la número 1 de la planilla amarilla. Lo abordaría conforme a lo establecido en la ley, realizando un análisis exhaustivo en la defensa de los derechos que se consideran vulnerados, sin importar la presión social que pudiera existir en ese momento, porque la función de un juez de distrito es, como ya se comentó, proteger los derechos humanos de las personas que acuden a ellos con la esperanza precisamente de que se les brinde esa protección y ese apoyo que necesitan. Y además, como lo comentaron todos mis compañeros, un juez de distrito debe despojarse de esos aspectos externos que puedan influir en su decisión. Solo así se pueden lograr emitir sentencias objetivas que, reitero, defiendan los derechos humanos de las personas, porque a final de cuentas, recordemos que estos medios, o más bien, los medios de defensa que utilizamos al acudir a un juzgado de distrito es con la finalidad de lograr una protección que no hemos obtenido en otras instancias y en las que generalmente, más bien a las instancias a las que generalmente las personas llegan cansadas, agotadas de forma económica, de manera emocional, de manera física, de haber encontrado autoridades que se presumen deben protegerlos y resulta todo lo contrario. Muchas gracias. Soy Araceli Hernández Tlapale y mi número es el 01 en la boleta amarilla. Gracias a todos. Adelante con el siguiente candidato, por favor. Gracias. Les recuerdo, Mariche Balcázar Ana Victoria, candidata a juez penal, boleta amarilla 03. Les comento, señores, si un juez resuelve con influencias de terceros, solo por ser un caso mediático, estamos perdidos. Estamos perdidos y que Dios nos bendiga, de verdad. Porque sin imparcialidad, esto se acaba, señores. No habría juzgados. Olvídense de una justicia para todos. Solo sería una justicia para unos cuantos. Una justicia para privilegiados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer las personas que somos candidatas a jueces este 1 de junio? De entrada, no resolver sobre intereses de personas o de terceros. Yo en su caso combatiría estos asuntos mediáticos con la información a la gente. Combatir la desinformación para que estos casos mediáticos la gente sepa por qué se resuelven de una manera o por qué se resuelven de otra.
Pero si se acaba con la imparcialidad, señores, estamos perdidos. Estamos de verdad perdidos si un juez se deja influir por un caso en especial, que porque vino fulanito de tal y cometió el delito, déjalo libre, porque ¿cómo crees que va a tener una sentencia en materia penal este señor? Ya no va a acceder a un cargo público. O porque vino la hermana de fulanita de tal y quiere hablar contigo. Un juez penal incluso no puede entrevistarse con ninguna de las partes de manera privada. Está prohibido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso les comento, es uno de los principales valores y obligaciones de un juez, ser imparcial. Y creo que el tema de ser un caso mediático se combate con la información hacia la gente. Dar cuenta de cómo resolviste ese asunto. Somos revisables, por eso tenemos órganos más arriba que nos van a decir el juez cumplió con la Constitución o no cumplió con la Constitución. Pero no podemos dejar de ser imparciales y no podemos dejar influenciarnos por intereses de terceros. Muchas gracias, Maricha Balcázar Ana Victoria, boleta amarilla 03. Adelante con el siguiente candidato, por favor. Muchas gracias. Gracias. Atendiendo estrictamente a la pregunta, creo que abordaría los casos que se vieran envueltos en presiones sociales con total independencia. Creo que un juez íntegro debe estar totalmente ajeno a las presiones sociales o insinuaciones que provengan del sistema social. Es importante, como dije hace rato, que se informen, porque a través del conocimiento de nuestra información, ustedes pueden decidir quién es la persona más preparada y con valores para que los juzguen, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica vienen inmersas tanto la teoría como los valores que uno tiene como persona. A lo largo de mi trayectoria como secretaria, la verdad es que me han tocado casos en los que se han visto inmersas. ¿No se escucha? Bueno. Perdón, ojalá me hayan alcanzado a escuchar un poco. Comentaba que a lo largo de mi carrera judicial me han tocado casos en los que se han visto inmersas personas influyentes o de plano temas sociales de peso. Sin embargo, mi actuar como secretaria para proponer una respuesta, una solución, siempre ha sido en atención a la independencia, a ese principio rector de la carrera judicial. Entonces, los invito nuevamente a que se informen para que cuando estén en el momento de emitir su voto, tengan la respuesta segura de quién quiero que me juzgue. Y concluyo mi participación recordándoles que soy Regina Pinzón, tengo una licenciatura en Derecho, estudié una maestría, tengo una especialidad en formación judicial, tengo 11 años de trayectoria judicial en el Poder Judicial de la Federación y soy el 05 en la boleta amarilla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vuelvo a repetir mi nombre, Blanca Noemí Ramírez Jaimes, 06 en boleta amarilla. Como bien lo comentaban las compañeras, un juez que se deja llevar por lo que dice la gente, por la sociedad, no puede juzgar. Porque nosotros tenemos que ser completamente íntegros, completamente apegados a derecho. Muchas veces la sociedad se duele de situaciones sin saber realmente el por qué el juez resolvió de una manera. Creo que eso, como comenta la licenciada Maricha, se tiene que combatir con la información. Hacer que nuestras sentencias sean más entendibles para la sociedad. Desgraciadamente usamos muchos tecnicismos cuando dictamos sentencias, cuando resolvemos o cuando nos pronunciamos en algún acuerdo. A lo mejor hacerlos más entendibles para ustedes, para que la sociedad lo entienda y vea el porqué. Muchas veces piensan de que el juez es injusto, es corrupto porque dejó soltar a una persona, pero no saben que fue porque la carpeta de investigación no estaba debidamente integrada. Estaríamos violando el derecho de esa persona a juzgarla cuando está mal el proceso o el procedimiento. Es importante el hecho de saber las personas que van a estar en el cargo por 8 años. Está en sus manos esa justicia que tanto clama la sociedad. Yo llevo 16 años dentro del Poder Judicial, empecé como oficial de partes, fui escalando hasta ser secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación. Me considero una persona de que no soy fácil de influenciar. Uno tiene ya
se resuelve con las constancias, siempre revisando correctamente la integración del expediente y verificando las pruebas de cada una de las partes. No nos podemos dejar llevar por lo que dice la sociedad, porque si lo hacemos ya no tendríamos justicia. Realmente sería lo que nos diga la sociedad, que si hoy quieren que metamos a la cárcel a una persona porque les cayó mal, porque hizo un comentario inapropiado, cuando realmente no es así. Tenemos también como sociedad tener un poquito más de intentar investigar el por qué resuelven así los juzgadores. No solamente es obligación del juzgador, sino también de la sociedad informarse de los asuntos que está pasando en la sociedad. Investigar correctamente para saber si se está dictando una sentencia conforme a derecho o realmente se advierte que es por influencias de alguien. Creo que eso también es parte de que México avance para que tanto la sociedad como un juzgador mantengamos la honestidad ante todo. Gracias. Sí, cómo las redes sociales, las cuestiones mediáticas pueden influir en el juzgador. La verdad es que muchos hemos sido testigos de cómo esto sí ha influido en la toma de decisiones de juzgadores. Recientemente supimos, por ejemplo, del caso del Fofo Márquez, el cual fue sentenciado a muchos más años de prisión de lo que muchas personas podrían considerar. Y esto precisamente fue por una cuestión mediática, ya que los medios de información, de comunicación, influyeron en la toma de decisiones del juez y bueno, las personas... Sí, bueno, las personas, a pesar de que sabían que era culpable a todas luces, lo cierto es que no estaban de acuerdo con la sentencia que se había emitido. Entonces, sabemos que sí influyen, y yo tomaría como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, el jurado y el juez tratan de ser lo más hermético posible, tratan de mantenerse lo más aislado de las cuestiones mediáticas para tomar precisamente una decisión más objetiva, más conforme a derecho y no influenciada por los medios de comunicación. Creo que eso podría hacerlo yo en mi práctica jurídica, y es que muchas veces los juzgadores, de manera respetuosa lo digo, pues llevan prácticas anticuadas, un poco viciadas en el procedimiento. Y creo que precisamente los perfiles más jóvenes son aquellos que tienen un instinto, un espíritu revolucionario y que están dispuestos a cambiar las prácticas, el procedimiento, las formas en que se lleva a cabo la justicia. Creo que precisamente estas personas son las que pueden hacer un verdadero cambio en el Poder Judicial. Yo soy Miguel Adler Martínez Domínguez. Tengo el número 09 en la boleta amarilla en materia laboral y quiero ser juez laboral porque creo que puedo hacer un cambio significativo, un cambio que repercuta en la vida diaria de los tlaxcaltecas. También tengo bastante formación y experiencia en el Poder Judicial. Como oficial estoy certificado y también estoy acreditado como secretario. Espero que pueda contar con su voto y muchas gracias. Bueno. Listo, ya. Bueno. A ver, señores. No puede influir en un juzgador, no puede influir en un juez la presión mediática. Pero no nada más la presión mediática, ni la presión social, ni los poderes políticos, partidos políticos, sindicatos, patrones, grupos de poder. Nada de ese tipo de personas pueden influir en la decisión de un juzgador. Y yo les voy a poner un ejemplo porque yo no vengo a prometerles, yo les vengo a decir lo que hace un juez comprometido con la impartición de justicia, señores. Yo no les vengo a dar promesas. Mi padre tenía un dicho y se los hago partícipe: para mandar hay que saber hacer las cosas, señores. No podemos permitirle el cargo de juez a personas improvisadas que nunca han hecho una sentencia. Yo he dictado miles de sentencias, señores,
miles de sentencias y no existe un solo tlaxcalteca que me pueda reclamar por haber hecho algo indebido. Entonces, en ustedes está la decisión. ¿Se arriesgan con alguien que venga a aprender con sus casos, con su vida, con su libertad, con su patrimonio, con su trabajo, con sus pensiones? ¿O confían en un juez recto, íntegro, que ha impartido justicia con la frente en alto, señores? Y les platico un ejemplo de cómo yo no permito influencias extrañas, ni mediáticas, ni del poder político. Soy el único juez a nivel nacional que ha dictado la primer medida cautelar. Fíjense bien, todos son trabajadores, tienen afores, tienen recursos administrados por las cuentas de ahorro para el retiro. Fui el primer juez que dictó la primera medida cautelar. Ya les dije hace un rato que es una medida cautelar, es la anticipación que hace el juez del derecho que se les debe de otorgar. ¿Qué hice? Evité que las afores transfieran los recursos que se encuentran administrados en sus cuentas de ahorro para el retiro al fondo de pensiones. Eso se acordó mediante decreto. Soy el único juez valiente que ha emitido la primera resolución para que sus recursos, señores, no sean transferidos a ese fondo de pensiones. Ese es el juez que tienen enfrente, un juez que no le tiembla la mano para dictar las decisiones con las que se comprometió como juzgador cuando tomé protesta en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, Johnny Morales Martínez, boleta amarilla número 10. Adelante con nuestro siguiente y último candidato, por favor. Ricardo Morán, juez penal federal, candidato número 11, boleta amarilla. ¿Cómo resolver asuntos mediáticos o que son de interés para la sociedad? Dos palabras: fortaleza e independencia. Sí se necesita fortaleza en estos casos y se necesita independencia. ¿Por qué? Y más en materia penal, de la que soy juez y también candidato para preservar el cargo. ¿Por qué? La sociedad está cansada del alto índice de criminalidad. Hay asuntos muy importantes o que le interesan, esos asuntos son mediáticos, pero como sucede en cada uno de los asuntos, llámese que es un señor que agarraron en la calle por alguna conducta ilícita no tan grave, drogas, armas. Bueno, que las armas sí son graves, ya las hoy estamos cansados. O llámese también a alguien, delincuente de cuello blanco, como se les llama, como los conocen, influyente, de dinero, sea uno o sea otro, este juzgador siempre resuelve con fortaleza e independencia, alejándose de cualquier influencia que pudiera tener esa circunstancia. Pero ¿qué implican esos asuntos mediáticos? Interés para la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? ¿Y qué es lo que hago siempre? Analizar el asunto de la forma más exhaustiva posible para lograr que, con independencia de la opinión pública, no poder incurrir en el error. Porque si nos dejamos llevar por esa influencia, por ese mediatismo, por esos medios de comunicación, redes sociales, podríamos caer en el error de condenar a personas que son inocentes por una falsa percepción de la generalidad, o al contrario, a soltar personas culpables solamente porque el clamor social le cae muy bien y así lo pide. No, como se los dije hace rato, los valores de este juzgador a lo largo de 20 años me sirven ¿para qué? Para lograr a través de cada una de mis resoluciones que el culpable sea castigado y que el inocente no quede impune. Todas y cada una de las decisiones se emiten de manera objetiva, con independencia de si es una persona que carezca de recursos, con independencia de si es una persona adulta mayor, joven, ¿sí?, anciano, o la forma como lo quieran conocer coloquialmente, ¿sí? Este juzgador siempre emite resoluciones de manera apegada a derecho, con independencia de las influencias mediáticas. ¿Okay? Y eso solamente se hace como observando todos y cada uno de los principios que ya les comenté. Ricardo Morán, candidato a juez penal federal, boleta amarilla número 11. Gracias. Bueno, agradecemos a todos los candidatos su presencia. Por favor, un fuerte aplauso para todos. Reconocemos su gran aportación al conocimiento ciudadano de ustedes, su trayectoria.
de su pensamiento. Muchísimas gracias. Este es un primer ejercicio que hemos hecho, trataremos de hacer más porque las candidaturas son muchísimas. Y bueno, siendo las 12:25 del día y agradeciéndoles a todos, doy por clausurado este foro de candidatos a jueces de distrito. A los amigos del INE, por favor, otra vez levanten la mano, que nos acompañaron durante este foro. Por ahí andan, que hasta los multaron por el parquímetro. Pero bueno, en este momento damos por terminado el foro. Les agradecemos mucho. Y a los que están presentes les voy a pedir un favor, no se retiren, porque dado que este foro se convocó de manera pública, vinieron a acompañarnos